Listo. Entonces, básicamente lo que vamos a empezar hoy como con unas ideas que van a orientar un poco, comprender, entender mejor el asunto de cómo surge, digamos, este sistema afectivo emotivo en los seres humanos en particular, ¿vale? En ese orden de ideas, lo primero que nosotros necesitamos identificar, entender, es que todo el sistema afectivo emotivo humano se fundamenta, digamos, en unas premisas, ¿vale? Estas premisas son unas premisas que nos ayudan a nosotros a darle un orden, digamos, un sentido a la teoría. Esas premisas, por decirlo de alguna forma, son como unas reglas de funcionamiento. Entonces, el sistema afectivo emotivo se basa en unas reglas. ¿Eso qué significa? Que las emociones no surgen de la nada. Es decir, que cuando una persona tiene una emoción, ¿vale? Esa emoción se origina como consecuencia de algo. Y ese algo le vamos a poner un apellido en particular. Es decir, que la emoción se va a dar en relación con la existencia de unos sujetos, unos objetos, unos deseos y unos contextos. Y vamos a como aclarar cada uno de esos puntos. Entonces, en el primer, digamos, eslabón de la cadena, nosotros vamos a decir que experimentamos emociones ante la presencia de otras personas, de otros sujetos. ¿Qué pasa? Que el sujeto tiene a su vez una emoción. Entonces se vuelve como una espiral que cada vez se hace más compleja. Bien, ¿eso qué significa? Que si yo tengo una emoción, esa emoción va a generar en el otro una emoción y la respuesta emocional del otro me va a causar a mí una nueva emoción y así sucesivamente. Se va a ir complejizando el asunto. Es decir, que nosotros experimentamos emociones ante la existencia de sujetos, ante la existencia de personas, ¿vale? Los sujetos, entonces algunos de ustedes dirán, ah, pues profe, entonces ante un animal, por ejemplo, ante un caballo, ante un perro, bueno, eh, decimos, si nos devolvemos un poco digamos, definición que dábamos de condiciones de sujeto, ¿no? Es decir, cómo nosotros vamos a entender a los sujetos, decimos que nosotros nos vamos a ocupar de sujetos humanos y nos interesa entender es el comportamiento humano. O sea, no nos interesa, digamos, entender el comportamiento de otras especies. Vamos a especializarnos como psicólogos en el comportamiento humano y eso implica entonces cómo las emociones modulan, afectan ese comportamiento y cómo en esa relación mente-cuerpo tenemos prácticamente eh, como acentos o énfasis. Entonces, lo primero que debemos de llevarnos la idea es que las emociones se dan ante sujetos, ¿listo? Y estamos hablando de sujetos humanos, no nos vamos a ocupar de otro tipo de sujetos. Lo segundo es los objetos. ¿Qué serían los objetos? Los objetos van a ser las cosas, pueden ser celulares, pueden ser carros, son elementos materiales. ¿Eso qué significa? Que algunos de nosotros entramos en crisis porque nuestro celular se dañó. Es decir, nos da tristeza profunda, ¿vale? Mientras que otros sentimos alegría porque nuestro celular se dañó. El asunto no es quién tiene la razón, el asunto que vamos a entender un poco es por qué cada una de estas personas pues tiene una emoción diferente ante un mismo objeto. Pero lo que tendríamos que decir nosotros es que a diferencia de las emociones que experimentamos ante sujetos, los objetos no experimentan emociones ante nuestras emociones. Es decir, al celular le da igual que usted esté triste o que esté alegre. Bien, ok. Eso en relación a objetos. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue a continuación? Los deseos. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos involucramos emocionalmente porque hay un deseo. Hay digamos que una definición de deseo sería una intención, ¿vale? Unas ganas de involucrarnos, de sentirlo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que hay elementos de nuestra vida, objetos en nuestra vida que
frente a los cuales somos completamente indiferentes, es decir, no generamos ningún tipo de emoción, no hay el deseo de generarla, ¿vale? Y personas que igual, digamos, no conocemos, que vemos en la calle, que a algunos de nosotros nos duele ver en la calle gente pidiendo comida, etcétera, y hay otros que seguimos como si nada. Igual, el asunto que vamos a mirar en detalle, pues es el asunto de los deseos, de cómo nos movilizamos a partir de esos deseos. Bien, desde esa perspectiva, entonces, significa por lo tanto que los sujetos, los objetos, todos ellos, digamos que están atravesados por el deseo. Entonces, visto desde esa perspectiva, vamos a ponerle a ese deseo un contexto, ¿no? ¿Qué vendría siendo el contexto? Digamos que el contexto lo vamos a entender como el escenario en el cual ese sujeto o ese objeto o ese deseo se expresa. ¿Eso qué significa? Que tenemos un contexto que puede ser un funeral, ¿vale? Significa que ese funeral me está diciendo a mí qué tipo de deseos yo puedo experimentar ante los objetos que hay en ese funeral, ante las personas que están en ese funeral. Digamos que el contexto modula la expresión de las emociones. Eso significa entonces que podríamos nosotros predecir que una conducta o una emoción inapropiada en un funeral sería la alegría, la risa, ¿cierto? Como forma de expresar alegría. Eh, Tristeza sería una de las emociones que quizás vamos a encontrar más frecuentemente y esperaríamos allí. Eh, Darle como mayor preponderancia a ciertos elementos del contexto, ¿vale? Entonces, eso significa que todas nuestras relaciones sociales, humanas, se dan, ¿vale? Dentro de un contexto. Ese contexto, por lo tanto, restringe, limita la expresión emocional. Entonces, hay contextos en los cuales está muy bien que ustedes griten y hablen duro, y hay otros contextos en los que eso mismo va a ser mal visto. En ese orden de ideas, entonces, lo que tendríamos por un principio sería entender que las emociones no surgen de la nada, que surgen ante sujetos, ante objetos, deseos y contextos. Entonces, podríamos decir que los sujetos y objetos son donde recaería, digamos, la emoción, hacia donde se dirige la emoción, ¿vale? Es prácticamente como lo que llamaríamos el estímulo desencadenante. ¿Qué fue lo que hizo que yo experimentara esta emoción? Son los sujetos y los objetos, ¿vale? Pero digamos que la modulación de qué emoción y qué tanta emoción va a venir mediada por el deseo y por el contexto. Significa que es una explicación válida para nosotros en este momento de nuestra vida hacia por qué Juan se siente atraído por, o siente amor por, o siente tristeza por. Es una explicación válida decir, explicarlo desde que tiene deseo por, que tiene un gusto por, y que se está dando, digamos, dentro de un contexto particular. ¿Vale? Es decir, hasta este momento eso es lo que, digamos, llevamos, que nos cobija en teoría para explicar un poco el asunto de las emociones. ¿Vale? Ahora, hasta ahí, digamos que lo que hemos dicho entonces, en resumidas cuentas, es que con estos elementos nosotros vamos a leer las emociones de los demás y mis propias emociones. Es decir, que cuando yo me siento triste, tendría que estar analizando un poco o dándome cuenta un poco de el contexto en el que me encuentro, ante qué objetos, ante qué sujetos y qué sujetos, objetos me generan unos deseos particulares, porque de pronto estoy sobrevalorando quizás el objeto o sobrevalorando el sujeto y experimentando, digamos, estas emociones. Como para ponerles un ejemplo, si ustedes hoy en la noche se acuestan, ¿no? Están súper tranquilos, ¿vale?
y resulta que pues su corazón empieza como a calmarse porque ya se están preparando para dormir. Entonces hay unos latidos así súper tranquilos, una frecuencia muy latente, muy calmada, ¿vale? Pero resulta que ustedes se ponen a pensar en lo siguiente, se ponen a pensar en que su corazón no va a latir para siempre. ¿M? O sea, ustedes empiezan a pensar en que pueden morir en cualquier momento, ¿vale? Que no van a vivir eternamente. Y empiezan a caer en cuenta y empiezan a experimentar y a pensar sobre los labios azules, el frío en los pies, el cómo van muriendo. ¿Bien? ¿Qué empieza a suceder inmediatamente en su cuerpo? Empieza su corazón a latir fuertemente. ¿Bien? Y eso que acabamos de hablar allí es cómo tenemos una muy interesante relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, entre lo que le pasa a nuestra mente, lo que ponemos en nuestra mente, cómo puede hacernos cambiar o experimentar a nivel corporal unos cambios distintos, ¿bien? Y esos cambios distintos pues van a ser interpretados, como veíamos la sesión anterior, como amor o como miedo o como... Y en ese sentido, entonces, siempre digamos que hay una persona que es quien evalúa, quien valora al sujeto, que lo valora en función del deseo que siente, que lo valora en función del contexto en el que se encuentra. Y lo mismo para los objetos. ¿Bien? Eso es, digamos, Che, sí. qué pena, un ejemplo. O sea, un ejemplo podría ser, digamos, el contexto por el que estamos atravesando, que es el COVID, ¿no? Pues el virus y eso. Y el sujeto, pues en este caso la persona se siente como triste, aburrida. ¿Eso podría ser un ejemplo o no? Sí, digamos que el COVID como objeto lo planteas tú, como el virus, sí, 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 o sea, digamos que Sí. a nosotros, Ajá, o sea, el contexto que sea como, ajá, como el virus. Y el sujeto, pues la persona que se siente como triste, aburrida. exacto, exacto. Sí, igual, digamos que nosotros lo podemos entender también mejor, es que si te genera un cambio corporal, ¿vale? O sea, digamos que el COVID-19 como tal podría ser el virus, que sería un objeto, una cosa, un elemento eh, que nos causa a nosotros una emoción particular. Eh, si estamos en un contexto, pues algunos que son aquí fans de distintas series, digamos que han visto, por ejemplo, hay una serie de La Niebla de Stephen King que digamos que es permitido manifestar, digamos, miedo o no es permitido experimentar miedo en determinados contextos. Entonces, si estoy en la iglesia protegido por Dios, ¿no? Puedo permitirme el llanto, permitirme ciertas emociones. Entonces, volviendo, digamos, a tu ejemplo, sí, lo podríamos entender así, lo podríamos entender como... mm, la generación de una emoción va a estar modulada por este escenario en el que nos encontramos actualmente. Es decir, rara vez, ¿no? Sería muy extraño que haya alguien feliz con esta situación. No sé, o sea, no quiere decir que no lo haya, pero digamos que la regla general es como de, bueno, ¿hasta cuándo va a durar? ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a estar? Normalmente lo típico es que se desarrolle otro tipo de emociones, no emociones muy positivas. O sea, normalmente las emociones, ahorita vamos a hablar un poco de ello, en un primer instante son bipolares, es decir, podríamos organizar el mundo a partir de emociones positivas y negativas, pero el ejemplo que tú das es un ejemplo, digamos, válido. Entender entonces que toda nuestra expresión de emociones está contextualizada. Entonces, si yo estoy completamente solo en mi casa, pues puedo gritar y me puedo permitir porque digamos que no hay ese contexto que me limita. Pero cuando hay un contexto, digamos, ya reunión familiar, por ejemplo, pues yo ya no puedo expresar como todo lo que quisiera. Voy a mirar el chat un momento. Listo, verde. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿sí? profe, ¿es necesario 100% tener un contexto para sentir emoción o deseo?
Ok, digamos que la emoción no se daría en abstracto. O sea, siempre, por lo tanto, te diría, sí, es necesario. O sea, es una condición necesaria entender que esa emoción que estás sintiendo está contextualizada por el lugar en el que te encuentras. Entonces, digamos, tú dices, la ira en qué contextos la puedes expresar, en dónde es válido, digamos, expresarla. Entonces, algunos dirán, en las artes marciales, profe. ¿No? Estamos en un deporte de contacto, entonces aquí hay, o sea, la cara de rabia, pues, va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí presente, ¿vale? Y se permite, se permite. Haciendo ejercicio, exactamente. Entonces, cada emoción que nosotros experimentamos implica que existe un contexto en el cual se regularía esa emoción, esa expresión emocional en una discusión, exacto. Entonces, ustedes a veces saben también que hay emociones que no se corresponden con el contexto y eso es cuando uno empieza a decir, oye, esta persona parece que tiene un trastorno mental, ¿no? Como que no fue apropiada la manera en que mostró su emoción, o sea, no era el lugar para gritar, ¿no? No era el lugar para llorar, no era el momento. A eso nos referimos un poco con los contextos, ¿bien? Y viene siendo también el asunto de los deseos, porque significa que, ¿cómo es que nosotros eh, em, entendemos este asunto del deseo? Vamos a mirar, bueno, no sé si hasta aquí está claro para que podamos entrar a la parte del deseo que a veces es como lo que a veces nos confunde un poco. Es el puente entre un sujeto, el puente entre un objeto. Digamos, yo, Alejandro, mi puente con ustedes es un deseo, ¿bien? Mi puente con mi celular y mi computador es un deseo, ¿vale? Entonces, hay que entender que son recursivos. ¿Qué significa ser recursivo? Que hagan de cuenta que a esto le vamos a hacer flechitas, o sea, le vamos a agregar a esto como si tuviéramos unas direcciones en ambos sentidos. Es decir, que de aquí para acá hay una interdependencia, se requieren mutuamente y se requieren mutuamente. Eso es lo que significa que son recursivos. Eso que es lo que veníamos diciendo, que si yo experimento, por ejemplo, rabia ante mi rabia, entonces tú puedes sentir miedo y entonces cuando yo te veo tu expresión corporal de miedo, entonces yo reacciono con, puede ser más rabia, porque digo, pero ¿por qué yo no soy un monstruo? Bueno, no sé. Eh, ¿Vale? Y entonces eso va modificando también el contexto en el que se desenvuelve la emoción, se expresa los deseos que nosotros empezamos a experimentar. Y por lo tanto, entonces, para que pueda existir, pues se requiere que estén presentes. Entonces, ¿necesito de otro para sentir emoción? Sí. ¿Necesito de un objeto para sentir emoción? Sí. ¿Vale? Vale, ese es como el grueso de esta primera idea. ¿Listo? Lo otro que también vamos a mirar es relacionado entonces con las formas del deseo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros en un primer momento, nosotros cuando empezamos a relacionarnos con el mundo, lo hacemos a través de dos valores, por decirlo así, como quiero aproximarme a eso que me llama la atención, que me gusta, o por el contrario, ¿vale? O sea, quiero conservarlo, me siento muy bien, no quiero soltarlo, o por el contrario, quiero alejarlo, quiero evitarlo. Y eso en última nos empieza a nosotros a decir que en un primer momento el deseo que nosotros sentimos hacia una persona es lo quiero tener a mi lado, ¿vale? O no lo quiero cerca.
un objeto, lo quiero conmigo o no, no me interesa, no me gusta para nada, lo quiero fuera de mí, ¿vale? Esas son las relaciones que empezamos a tejer en un primer instante de nuestra vida. Y ahí entonces que nosotros podamos ver cómo los niños, por ejemplo, cuando tú le caes mal, pues le caes mal. O sea, no hay como matices. Simplemente es no te quiero cerca y ya, el juego aparte. Bien. Mientras que cuando vamos creciendo, pasa lo contrario. Pasa es de que tú me puedes caer mal, pero te hablo, te sonrío, ¿vale? Podemos tener distintas formas, digamos, de relacionarnos con el otro, ¿vale? Entonces, en la vida adulta, digamos que nosotros podemos tener puntos distantes. Por ejemplo, construimos una relación con una persona donde yo estoy buscando un deseo erótico, ¿vale? A mí me parece preciosa, linda, todo. Y resulta que la otra persona me ve a mí como un intelectual y realmente no me ve pues ni lindo, ni bonito, ni nada de eso, sino que lo que le atrae de mí, lo que desea de mí, eh, es lo que yo sé, ¿vale? Y eso nos ubica, digamos, en lugares pues distantes a veces, ¿no? Entonces, visto así, pues principalmente nosotros estamos diciendo es que nuestra evolución, ¿listo? Nuestra evolución como seres humanos inicia en un primer momento las emociones en este retención-repulsión y posteriormente vamos pasando entonces a un matiz mucho más variado, es decir, a una expresión no en dos como blanco-negro, sino que tenemos el gris, tenemos otras variaciones, entendemos que puede estar en el medio, ¿listo? Entonces, visto así, lo siguiente que nosotros vamos a tomar, en que me bloqueó el compu. A ver. Mientras me funciona. Entonces me funciona. Entonces nosotros vamos a ver que en el fondo, ¿vale? Todo lo que a nosotros nos acontece tiene un largo tiempo de evolución. ¿Eso qué significa? Que nuestras emociones prácticamente se nos convierten como en un sistema de piloto automático. Es decir, que no sé si ustedes en neuroanatomía y quizás ahorita o muy pronto en neuropsicología van a empezar a hablar un poco de un cerebro reptiliano y que hay, digamos, como unas capas o unos desarrollos a nivel de ese cerebro que donde la corteza cerebral, digamos, es la última etapa del desarrollo. Y esa última etapa del desarrollo es la que ha permitido que nosotros, pues, no seamos unos animales, que podamos resolver, digamos, nuestras diferencias a través del discurso, a través del lenguaje. Pero volviendo nuevamente a este escenario en el que decíamos que las emociones se convierten en un sistema de piloto automático para elegir las mejores soluciones a nuestra vida, nos estaría diciendo a nosotros, primero, que, que de verdad tenemos una... Voy a dejar aquí de compartir. Vamos a ver la grabación. Listo. Entonces, visto en perspectiva, visto en perspectiva, lo que estamos diciendo es que al momento nuestra historia filogenética es una historia como especie y que nuestra ontogenia es mi propia historia como un ser como Alejandro. Entonces, dicho en otras palabras es, mi fecha de nacimiento es el 7 de marzo del 85. Es decir, que cuando hablamos de mi ontogenia, estaríamos hablando de ese nacimiento en adelante. Es decir, que cuando ustedes tienen un paciente delante de ustedes,
Ustedes cuando recogen datos de ese paciente, ustedes están recogiendo la historia ontogenética de ese paciente. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de filogenia, que es en el campo en el que estamos en este momento, cuando hablamos de los inicios de las emociones, como dos formas de retención y repulsión, cuando nacemos, desde nuestra ontogenia, ese asunto de la retención y repulsión ontogenética, es decir, de mi nacimiento en adelante, no viene de gratis, no viene porque sí, o sea, no es capricho evolutivo, viene de mi historia filogenética. Y entonces nos moveríamos a la historia de mi especie. Y entonces uno diría, ok, o sea que a nivel filogenético, es decir, cuando estábamos en el Australopithecus, podríamos decir entonces que las emociones jugaban un papel determinante en la supervivencia de la especie. ¿Eso qué significa? Que aquellas especies que codificaron en sus genes que ante una amenaza, ante un peligro, su cuerpo les indicara que debían escapar, que debían huir, que debían eliminar la amenaza, irse de esa amenaza, sobrevivían versus las personas que o especies que no tenían, digamos, esa información. Entonces, nuestras emociones en un primer momento se empiezan a funcionar como un piloto automático, es decir, que liberamos nuestra capacidad para pensar, o sea, la cognición, por decirlo así, se va a ocupar de tomar la mejor decisión en la estrategia de repulsión o retención. Vuelvo a decirlo Claro. nuevamente, porque quizás es un poco enredado. Cuando nosotros estamos aprendiendo a tocar piano, ¿listo? Voy a ponerlo en este ejemplo. Cuando nosotros estamos tocando piano, nosotros al principio empezamos como tecla por tecla, ¿no? Y muy atentos, muy conscientes. O sea, toda nuestra cognición está puesta sobre... Se murió. Regresé. Ole, ¿hasta dónde me escucharon? ¿El ejemplo del piano? Hola. Yo no me acuerdo, profe. No, no era piano. Ok. Entonces, voy a... Inicio el ejemplo, listo. Entonces, para que sea un poco más sencillo de abordar. Cuando nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, a tocar piano, ¿sí? Estamos completamente y muy atentos, ¿vale? Muy atentos a lo que estamos haciendo. O sea, toda nuestra cognición, todo nuestro conocimiento, toda nuestra conciencia está puesta sobre lo que vamos a ir haciendo porque no lo sabemos hacer. Entonces, empezamos tecla por tecla a ir practicando hasta que lo hacemos automático. Y una vez que lo hemos hecho automático, ya podemos tocar el piano sin prestar mucha atención. Podemos incluso hasta conversar mientras estamos tocando el piano. Podemos improvisar. Podemos incluso hacer variaciones dentro de lo que estamos tocando. Lo mismo es cuando estamos aprendiendo a jugar algo, un deporte, basquetbol, fútbol, etcétera, lo que ustedes hagan. Al principio están muy atentos de lo que están haciendo y posteriormente empiezan a improvisar, pueden hacer variaciones en las jugadas que ya habían aprendido, variaciones en la forma en que tocan. Cuando están aprendiendo a conducir, por ejemplo, están muy atentos de dónde ponen el pie, dónde ponen la mano, que los espejos, ¿vale? Están muy atentos de eso. Pero después ya ustedes incluso pueden conversar, se pueden maquillar, bueno, pueden hablar por celular, todo, absolutamente todo mientras van conduciendo. Ya no tienen que estar, su cognición no tienen que estar allí eh, atenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que cuando tenemos esta historia de nuestra especie en donde nuestras emociones nos decían, oye, hay una amenaza, peligro, alerta, eso nos permitía entonces a nosotros codificar esa información, almacenar esa
casi que genéticamente esa información para llevarlo a la siguiente generación y a la siguiente generación hasta nosotros hoy día actualmente, para que yo desde mi nacimiento tenga un sistema que me ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Y ese sistema que me ayuda a tomar decisiones es un sistema afectivo emotivo, un sistema emocional. Entonces, vamos a ir mirando, voy a introducir de una vez una idea para que la tengan ahí presente. Las emociones tienen un papel en nuestra vida. Nuestras emociones nos dan jerarquía en nuestra vida, o sea, nos permiten organizar el mundo, nos permiten decir qué es más importante y qué es menos importante, ¿vale? Entonces, visto así, en primera instancia, lo que nosotros aprendemos es que aquellas cosas que nos gustan, las queremos, y aquellas cosas que nos disgustan, las rechazamos, ¿vale? Y eso es algo que proviene de largo tiempo atrás, que surge de amenazas en nuestro entorno y de recompensas en nuestro entorno. Entonces, normalmente, ¿qué queremos? Queremos sexo, queremos comida, eh, versus un veneno, versus una amenaza, un animal que vaya a hacernos daño. Espérenme un momentito. Entonces, hasta aquí, digamos que lo que hemos hablado es de que tenemos un sistema automático que nos ayuda a tomar decisiones. Ese sistema automático tiene una historia muy larga en la que ha aprendido a que cuando hay una amenaza, huimos, y que cuando hay un estímulo nos aproximamos. Algo que nos gusta, nos aproximamos. Bien. Entonces nuestras emociones se basan en primera instancia sobre emociones positivas, o sea, emociones que nos hacen sentir bien o cosas que nos gustan. Entonces vamos a ir mirando que nuestro mundo se organiza en cosas de positivas, cosas buenas y cosas que nos hacen sentir mal. No tendría sentido evolutivamente hablando que una persona que nos hace sentir mal, nosotros sigamos como si nada, o sea, olvidemos lo que nos hace sentir, ¿vale? ¿Eso qué significa entonces? Que nuestro aparato afectivo emotivo, nuestro sistema afectivo emotivo, inicia en un primer instante como un piloto automático, como un sistema de guía, que nos ayuda entonces a que si emocionalmente lo que queremos es huir, ¿listo? Cognitivamente entonces podamos ocuparnos de cuál es la mejor estrategia para huir, pero que no tengamos que decidir entre si huimos o no huimos, ¿vale? Pero principalmente, y aquí digamos que quiero que piensen en este momento en términos de su propia vida, es decir, muchos de nosotros a veces, no digo que todos, pero a veces vamos en contravía de nuestras emociones. Es decir, nuestro cuerpo nos está indicando, nos está diciendo por ahí no es, por ahí no, pero aún así nosotros seguimos adelante. ¿Eso qué significa? Que nuestra mente puede afectar también nuestro cuerpo. O sea, nosotros podemos decir, aun cuando mi cuerpo me diga que no, pues yo voy a ir en esa dirección. Eh, ¿Vale? Entonces, en ese sentido, para nosotros aprender un poco a decir que compartimos con los animales, con todos los animales, este mismo sistema. O sea, todos los animales tienen este sistema de amenaza, me alejo y lo demás, ¿vale? Pero, ¿qué es lo diferente en nosotros? Que nosotros podemos regular nuestro cuerpo. O sea, nosotros podemos, pese a que tenemos miedo, enfrentar ese miedo. Pese a que estamos con muchísima rabia, decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Vale? En vez de yo como animal
pegarte o como animal, o sea, tú me pegaste, entonces yo te voy a pegar, ¿no? O sea, un asunto así, tipo animal, digamos que eso no es algo que acontece dentro de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, visto así, visto así, tenemos este asunto de las emociones como un sistema de guía, ¿vale? Que empieza en esa bipolaridad, ¿listo? Me gusta, no me gusta, y luego pasamos a una mayor variedad, donde tenemos distintos, o sea, yo frente a una persona puedo sentir varios tipos de eh, deseos, ¿no? O sea, una misma persona me puede generar repulsión y retención, ¿no? Lo puedo experimentar, lo puedo sentir, ¿listo? Eso es la vida adulta a nivel emocional. Ahora, ¿qué continúa? Entonces vamos a ir pensando en esto como un sistema que va evolucionando, ¿listo? Entonces, esta primera etapa, por decirlo así, esta primera transición, llamémosla así para recordar un poco lo que hablábamos hoy en la mañana, tiene unas características, este primer momento del desarrollo del aparato emocional. Entonces hablamos del protosentimiento o un deseo de posesión. ¿Qué significa esto? Es decir, que el sentimiento, bueno, aquí ustedes empiezan a notar que hablamos de emoción y hablamos de sentimiento. Para Damasio, que es el autor que les voy a enviar la lectura para la siguiente clase, es un autor que distingue entre emoción y sentimiento, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Para Damasio, las emociones son los cambios corporales, ¿bien? Es decir, que una emoción sería la respuesta del organismo a un estímulo, ¿listo? Para Damasio. Mientras que el sentimiento va a ser la interpretación subjetiva, es una interpretación, la interpretación que hace el sujeto, que hace el organismo de ese cambio corporal. De ahí entonces que las emociones, por decirlo de alguna forma, sean objetivas. Es decir, podemos decir, tengo sudoración en las manos, qué cambios corporales estoy experimentando, pero no necesariamente, no necesariamente voy a interpretar igual. Digamos que dos personas, una experiencia, pueden tener cambios corporales similares, pero uno está emocionado y el otro está muy asustado. Emocionado en el sentido de contento, feliz, ¿vale? Y el otro está paralizado, asustado, siente miedo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, distinguimos emoción de sentimiento. ¿Listo? Ahorita abrieron el micrófono, no sé si era porque tenían alguna inquietud, no sé. O si por el chat han escrito algo, no he mirado, no han escrito nada. Entonces, hasta aquí, hasta lo que llevamos hasta aquí, ¿cómo van? Rojo, amarillo, verde, preguntas. Punto. ¿Qué sería un punto? Bueno, no sé. Profe, ¿Sí? es que se me cortó un momentico cuando usted dijo que algo para la próxima clase. Entonces, pues no escuché lo que dijo después. Vale. No, decía que vamos a leer a Antonio Damasio directamente y que la lectura se las envío para que la trabajemos en la próxima clase. Es decir, como para que dudas que surjan las podamos resolver. Digamos, hoy explicamos un poco la teoría que van a encontrar en la lectura, leen y continuamos la siguiente clase con inquietudes que surjan de esa lectura. Entonces, lo que estamos en este momento como reafirmando es esa diferenciación entre emoción y sentimiento, emoción como cambio corporal, sentimiento como interpretación de ese cambio corporal. Por lo tanto, el sentimiento sería subjetivo completamente, existe al interior del sujeto, es la lectura que él hace de su cuerpo, mientras que la emoción la podemos verificar a nivel psicofisiológico, ¿no? Es un asunto más objetivo. Cambios corporales. Por lo tanto, eso como para que tengamos un poco la idea de cuándo él está diciendo qué, ¿no? Protosentimiento, por ejemplo, entonces sería el inicio de cómo es que nosotros empezamos a hacer la interpretación de los cambios corporales.
Y ese inicio de ese cambio corporal, de esa interpretación de mis cambios corporales, sería el deseo de posesión. Entonces, ¿qué significa esto? El deseo de posesión significa que todas las cosas, inclusive los sujetos, se convierten en elementos, objetos que yo quiero poseer. Entonces, mi mamá, por ejemplo, cuando yo estoy bebé, mi mamá no es todavía un sujeto para mí. Para mí es un objeto que me alimenta, es un objeto que me viste, ¿vale? Es un objeto que existe fuera de mí y que yo quiero conocer cómo es ese objeto. Entonces, la constitución de objeto es básicamente hacerme una idea de las cosas. ¿Eso qué significa? Que en este primer momento del desarrollo de cómo interpretamos nosotros el mundo, lo hacemos a través de conocer ese mundo, de constituir ese mundo. Y por lo tanto, quiero poseer las cosas, quiero conocerlas. Entonces veo algo que desconozco y ¿qué voy a hacer entonces? Voy a succionarlo o voy a apretarlo. Entonces, normalmente cuando ustedes tienen un bebé delante, cuando ustedes le pasan el dedo, el niño lo que hace es el reflejo de prensión. Entonces se va a agarrar del dedo que le están pasando. Y también tiene un reflejo de succión. Todos estos elementos nos llevan a nosotros a indicar que los objetos se convierten en elementos para conocer, para explorar. Entonces los quiere esos objetos que son desconocidos constituirlos. Por ende, lo que decíamos en un ejemplo en clases anteriores, un niño que se chupa el dedo gordo del pie, ¿vale? Que vemos un bebé haciendo eso, lo hace porque no tiene todavía conciencia de que su dedo gordo del pie es suyo, sino que él lo ve como si fuera algo distinto, algo diferente a él, ¿cierto? Algo por fuera de él. Entonces, en ese orden de ideas, una vez que el niño entiende que ese objeto, que ese dedo del pie, hace parte de su propio cuerpo, desaparece, digamos, ya deja de ser deseable ese objeto. Un objeto, por lo tanto, deseable es aquel objeto que desconozco y que me interesa conocer, ¿vale? Entonces vamos a llevárnoslo a la boca a probarlo. De ahí que los bebés, por ejemplo, los libros más leídos, más disfrutables en las bebetecas, pues las bibliotecas de bebés, sean los libros más babiados, más mordisqueados que hay, ¿no? Esos son los que los niños desean leer, conocer, entonces los succionan, ¿listo? ¿Cómo expresan sus emociones en este momento? A través, si estoy feliz, si estoy calmado, entonces viene, la expresión es una sonrisa, tranquilidad, mientras que el llanto sería el sinónimo del displacer. Eso digamos que en esencia es como prácticamente como si tuviéramos o una cara feliz o una cara triste, por decirlo de alguna manera, en este momento de nuestra vida. O sea, recordando esta bipolaridad con la que empezamos, perdón, con la que empezamos nuestra vida. Retención, repulsión. Vendría siendo aquí el asunto de prehensión-succión como una estrategia de conocer los objetos y frente a ese conocimiento del objeto yo voy entonces a llorar o voy a estar tranquilo. ¿Listo? Esa es la primera etapa, digamos, de este proceso de desarrollo afectivo emotivo, el protosentimiento como deseo de posesión. Luego, la siguiente etapa, vienen los presentimientos. Entonces, seguimos con el asunto de la retención y el rechazo, pero aquí digamos que lo distinto, lo que empieza como a cambiar, es que empieza a permanecer más en el tiempo. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que yo puede que hoy le paso a un bebé un objeto y frente a ese objeto hoy él llora, pero el día de mañana o en una hora o en 2 horas ya no llora, sino que se ríe, que lo disfruta. Pero una vez disfrutado puede volver nuevamente a llorar. Es decir, que uno no sabe si el objeto le gusta o le disgusta. ¿Listo? Voy a mirar aquí que vi en el chat. Me pareció ver. Así me pareció. Listo, Wendy. Está bien. Entonces, listo así, nosotros lo primero es
que nosotros utilizamos nuestro cuerpo como referente para decidir. Y eso, digamos que Damasio le va a llamar a eso como el sentimiento profundo, ¿sí? Entonces eso lo van a encontrar pues en la lectura. Pero lo más importante como recordar acá es que si en un primer instante variábamos, ahorita ya empezamos a incluirnos nosotros en, o sea, mi propio cuerpo en términos de si eso que estoy conociendo, ese objeto, esa persona, ese chupo, ese juguete, esa caja, no sé si a ustedes les ha pasado que dan un regalo o van a un baby shower, bueno, no sé, una fiesta de cumpleaños del primer año del niño, o el primer mes o lo que sea, y le prestan más atención a cosas, de pronto a la caja en la que estaba el juguete, que al mismo juguete que ustedes dijeron, no, esto le va a encantar. Pero luego, y no le paran bolas, digamos, al juguete. Y luego, digamos que viene como el asunto de jugar. Eh, Toy Story, no sé, los que les ha gustado Toy Story, digamos que relatan muy bien como este proceso de cambio afectivo emotivo, cómo empezamos a tomar como referente entonces nuestro propio cuerpo para juzgar, digamos, qué juguetes son importantes y cuáles no. Eh, Profe, sí. un ejemplo así como el que estás dando, le pasó pues a mi hijo en los cumpleaños, una prima le regaló un libro con un CD, o sea, un libro de cuentos. Y cuando él vio el regalo, dijo, no, que es, lo dijo así vulgarmente, ese regalo tan chimbo, dijo así. Y ya después todos los días me pedía que le colocara el CD de los cuentos. Ujú. Sí, así es, así es. O sea, nosotros vamos conociendo el mundo a partir del efecto que ese mundo tiene en nuestro cuerpo. En este momento, empezamos con este asunto de la retención y el rechazo por más tiempo. Entonces ya digamos que tú ya puedes decir con mayor certeza, mayor seguridad, que le gusta ese cuento, ese juego, ¿cierto? Ese libro que le regalaron más que otras cosas. Digamos que conmigo, digamos, tú también puedes, uno puede saber qué juguetes le gustan más, ¿no? Cuáles son sus preferidos, cuál deja tirado y no le importa y no sabe que tiene que estar pendiente porque no le va a poner cuidado, lo va a dejar tirado, pero si pierde uno de sus muñecos que son importantes para él, vuelve nuevamente. Entonces aquí el asunto interesante es que la pregunta todo el tiempo se convierte, eso que cuando uno le pregunta al otro, oye, ve, ¿cómo estás? ¿Vale? Ese cómo estás es utilizar el cuerpo como referente. En ese sentido, proviene de este momento del desarrollo. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Monitorea el estado corporal y nos dice cómo nos sentimos. Entonces, si mi cuerpo me da una señal buena, decimos que estamos bien, ¿no? Y si tenemos una señal negativa, decimos que estamos mal. Igual eso lo vamos a ver como con más detalle, ¿no? Pero pues como para que se hagan una idea general, esa es como la idea. En ese orden de ideas, mmm, utilizar el cuerpo como referente es lo que les decía que en últimas va a causar que nosotros ya sepamos o tengamos más bien una identidad emocional definida. Es decir, tú puedes decir acerca de tu hijo, él normalmente es tranquilo, ¿no? Él normalmente no llora mucho, es alegre, ¿vale? Porque es como que todo el tiempo la retroalimentación que le da a su cuerpo es la que se va a mantener constante, es la que él va a utilizar como referente en su vida respecto a qué cosas le gustan, qué cosas le disgustan. Esas normalidades y regularidades del mundo se establecen a partir de los efectos que me está generando en mi cuerpo. Si yo me relaciono con mi mamá y hoy ella me pega y mañana me sonríe y mañana y así, y yo no sé a qué esperar, difícilmente yo puedo saber cómo, si la rechazo o la retengo, es decir, si me va a generar buenos sentimientos corporales, por decirlo así, es decir, emociones corporales que yo luego voy a interpretar como positivos, o me va a generar, por el contrario, emociones negativas. Entonces, aquí lo interesante es que partimos, si en un primer instante nos quedó claro el protosentimiento de que estábamos en la tarea de conocer el mundo, ahora ya este mundo que conocemos empezamos a darle un orden más estable. Entonces, las cosas que me disgustaban, vamos a ver si realmente me disgustan y se conserva un estado emocional en consecuencia
¿Qué hace que cuando yo vea esa cosa, pues diga guacala, ¿no? O sea, emocionalmente hablando, o sea, fisiológicamente hablando. ¿Listo? O lo otro. Entonces, cuando me preguntan, yo ya prácticamente utilizo mi cuerpo como referente. ¿Cómo me siento con esta persona, con este objeto, etcétera? ¿Listo? Y ahorita vamos ya propiamente a los sentimientos. Entonces, en los sentimientos, si antes hablábamos de un protosentimiento, un presentimiento, y la diferencia entre proto y presentimiento está principalmente en el tiempo, en la estabilidad y en usar el cuerpo como referente, que se mantiene allí, el cómo me siento ante esto. Ahora vamos a encontrarnos con los sentimientos propiamente dichos, es decir, con la interpretación que yo hago de mi cambio corporal. Y eso entonces nos lleva a pensar, si lo pensamos en términos cronológicos, lo pensaríamos en términos de cuando empezamos la etapa escolar, es decir, cuando estamos en 4 años, ¿vale? Algunos entran a los 3 años, pero estamos en ese momento cronológico. Pero principalmente lo que nos interesa notar es que estos sentimientos surgen en la socialización, es decir, surgen en la interacción con otros. ¿Por qué? Porque al yo reconocer, por ejemplo, reconocer que soy diferente, es decir, que una experiencia a mí me genera tristeza y la misma experiencia a otro le genera alegría, me empieza a permitir a mí entender que yo tengo un estado mental y emocional que es distinto al de otro niño. Esas diferencias cognitivo-emotivas permiten que cuando nos relacionamos podamos aportarnos y retroalimentarnos mutuamente. O sea, lo que hablábamos de sujetos que experimentan emociones y que ante esas emociones interactuamos, pues bien, en la socialización es donde nosotros intercambiamos emociones, intercambiamos pensamientos. Y en ese orden de ideas, ese intercambio es lo que permite que yo me reconozca como un sujeto diferente, ¿vale? Diferente. Vamos a decir entonces que en este momento, cuando surgen los sentimientos, es cuando yo empiezo a interpretar mi cuerpo, empiezo a ver que no todos lo interpretamos igual, ¿vale? Que, no sé, los Backyardigans, por decir algo, o Tokyo Ghoul, no genera la misma respuesta cognitivo-emotiva. Algunos lo detestan, otros lo aman. Algunos lo cantan y otros no lo soportan, ¿listo? Entonces, esas diferenciaciones, por ejemplo, uno lo pone en los niños, pero estamos ya en lo que somos como adultos. O sea, aquí ya empieza el asunto del adulto como evolución de este aparato emocional. Entonces, lo interesante también es que si antes nosotros nos movíamos por ese deseo inmediato, es decir, esto me encanta o esto me disgusta, y frente a eso, yo quería, digamos, si esto me encantaba, yo lo quería tener ya y ahora, ¿listo? Yo ahorita puedo aprender a postergar ese deseo, o sea, yo puedo entender que no es el contexto adecuado para tenerlo. O sea, cuando lleguemos a la casa hacemos eso. Cuando salgamos al recreo puedes jugar con tu muñeco. Ese tipo de cosas me empiezan a mí a indicar que no todo es ahora, que yo puedo el deseo que tengo por un sujeto o por un objeto, lo puedo postergar en el tiempo para luego disfrutarlo. ¿Sí? Entonces, eso se empieza a lograr en este momento, la postergación en esa satisfacción. Recordar aquí lo que veíamos un poco sobre el test del Marshmallow. No sé si se los mostré o no. ¿No? ¿No Sí, lo profe, sí me mostró. no, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, lo que veíamos un poco en este test del Masmelo en términos de aprender a esperar, ¿no? A esperar esa satisfacción del deseo. En ese orden de ideas, entonces, ya empiezan a aparecer esas ambivalencias donde yo tengo la amiga que me cae mal, pero le hablo y le sonrío y lo quiero, pero lo odio, ¿no? Esos matices emocionales donde o estoy alegre en algunos momentos y es la mañana y estoy alegre y el mediodía estoy triste y luego, y así sucesivamente. Mm,
Lo otro también es que yo ya puedo prácticamente predecir o saber que si yo le llevo el peluche tal o que le pongo la canción tal o el cuento tal, voy a obtener, digamos, una respuesta emocional muy particular. O sea, ya la puedo saber qué esperar. Y ahí entonces, pues dice uno ya la tía favorita, el primo favorito, el amigo favorito, etcétera, porque podemos notarlo, la profe favorita, etcétera, porque ya tenemos unas relaciones como más estables, más duraderas. También propicia la intimidad. ¿Qué quiere decir esto del mundo interior? Significa que yo puedo darme cuenta, ¿cierto? Que yo puedo crear un mundo interior, puedo imaginarme un mundo y respecto a eso que me acabo de imaginar, puedo generar un sentimiento, un cambio corporal. Entonces yo puedo soñar despierto, puedo, por lo tanto, permitir el engaño. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, mis papás se separaron, entonces yo puedo, en vez de decir que se separaron, puedo decir que están de viaje, ¿no? Mi papá está de viaje. O si se murió mi abuelito, entonces el niño que llega a la escuela, al colegio y dice, mi abuelito está de viaje. Eh, Estas sustituciones, digamos que nos ayudan un poco a sobrellevar una realidad que es más dolorosa. En ese sentido, digamos que los amigos imaginarios, en ese sentido, los niños que dicen mentiras, por decirlo así, eh, muchas veces las dicen es para sobrellevar, digamos, realidades que son más dolorosas. Entonces, si por ejemplo la madre, no sé, el niño le dice, mamá, metí un gol, ¿no? Metí un gol y hice gol y me fue súper bien en el partido, la mamá se puede sentir mal porque no fue a ver a su hijo y cuando va a preguntar al colegio le dicen, no, nosotros aquí no tenemos cancha de fútbol, ayer no jugamos fútbol. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué necesidad tuvo el niño, ¿no? De crear esta realidad alternativa eh, para que su madre se sienta feliz, orgullosa, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a entender un poco que en asuntos de teoría de la mente, o sea, en asuntos de nosotros poder predecir lo que el otro está pensando, sintiendo, pues el niño también aprende qué cosas puede él hacer, decir, que pueden generar en el otro una respuesta emocional y una respuesta emocional en sí mismo. Entonces, este asunto pues se vuelve algo bastante potente para entender cómo es que nosotros empezamos a operar a través de un pensamiento mucho más simbólico, mucho más abstracto, no pegado a la realidad. O sea, que yo puedo hacer de cuenta que una caja es un cohete, que una cartuchera es un avión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto, digamos que se empieza a gestar a partir de nuestros sentimientos, de empezar yo a darme cuenta que puedo crear mis propios sentimientos a partir de lo que pongo en mi mente, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, tenemos hasta aquí esta permisión, digamos, del engaño. Ahora, vamos a hablar de los metasentimientos. ¿Qué quiere decir el metasentimiento? Meta quiere decir volver sobre, ¿listo? De ahí que entonces metacognición, por ejemplo, la metacognición tenga un volver sobre la cognición. Entonces, volver sobre el sentimiento significa que yo retorno a un estado emocional en el que estaba anteriormente. Supongamos, no sé si ustedes han vivido una pataleta o han visto un niño que está llorando, se está calmando y ustedes le preguntan, ¿qué te pasó? Y el niño vuelve otra vez a llorar, vuelve a generar el mismo estado emocional. ¿Por qué? Porque vuelve nuevamente a evocar la razón por la cual estaba llorando. Vuelve otra vez a recordar que le pegaron, vuelve otra vez a recordar. Entonces, a veces ustedes, por ejemplo, que los robaron, por ejemplo, y están muy molestos o están muy asustados y les preguntan, ya fue a las 8 de la mañana y son las 12 del día y alguien les pregunta, oye, ¿por qué tienes esa marca en el cuello, supongamos? Y entonces tú vuelves a contar ese hecho y vuelves a experimentar nuevamente ese estado emocional que habías sentido anteriormente.
El metasentimiento también tiene una ventaja, es la posibilidad que tenemos nosotros de aún cuando no hemos experimentado lo que el otro me está contando, generar ese mismo estado emocional. Es decir, que cuando alguien me dice, me robaron, yo puedo entender cómo se puede uno sentir si a mí me han robado. Eh, ¿Vale? Es como lo que en última se va a convertir como en nuestra empatía, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar un poco que todo esto está garantizado por unas neuronas que son las neuronas de espejo, que posibilitan que nosotros generemos un estado cortical, un estado de cognitivo afectivo similar al que estaríamos desarrollando al experimentar una situación. Si nosotros podemos imaginarnos la situación y evocar el estado emocional que estamos viviendo en ese momento. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de un sistema sentimental, ya hemos hablado entonces de ese desarrollo de nuestro sistema afectivo emotivo, entonces ya deberíamos de preguntarnos pues ¿para qué tenemos ese sentimiento, ¿no? ¿Para qué es que hemos construido, nos hemos tomado la tarea como especie, como seres humanos, de desarrollar un sistema emotivo? Y aquí entonces es interesante para entender también la subjetividad. ¿Por qué? Porque caminar la calle Quinta, digamos que la calle Quinta pues está conformada por objetos, ¿no? Pero algunos de ustedes tienen objetos que son muy significativos para ustedes. Aquí me dieron mi primer beso. Aquí compré mi primera camiseta del América o el Cali, no sé. Aquí fui la primera vez al parque, no sé, ¿vale? Entonces empieza uno a ordenar los objetos que empiezan a conformar mi realidad. Por eso tenemos, entre comillas, ese su realidad. Porque significa entonces que no es la misma realidad. O sea, tú ves un parque, pero la otra persona ve el beso que le dieron en ese parque. ¿Listo? Y eso significa entonces que estaríamos hablando de otra jerarquía muy diferente. ¿Listo? Y por lo tanto, entonces, también este sistema sentimental pues, nos ayuda a que nos podamos relacionar con los objetos de acuerdo a si yo he vivido el sentimiento, es decir, me robaron, ¿listo? Y viví el sentimiento de haber sido robado, o mis papás me han dicho lo que se debe uno sentir o cómo uno se tiene que sentir cuando lo roban. Pero esto, los sentimientos adjudicados, lo entendemos mejor cuando, por ejemplo, a ti te dicen, esa mujer o esa vieja es una tóxica, no sé, mala, ¿no? Mala, mala. No le hables súper grosera y súper tal. Tú no has tenido la experiencia, o sea, no has vivido un sentimiento con ella. Pero tú la ves y experimentas el sentimiento que te dicen, no, y mira, y le puse los cachos, y no, y mira que se la montó, y no, y mira, y todo lo que te cuentan, y tú sientes o experimentas sentimientos, pero no los has vivido, te los adjudicaron. O como cuando a ti te dicen, la guerrilla es mala, los comunistas son malos, Petro es malo, no sé, las FARC son malas, ese tipo de cosas. Tú no has tenido la experiencia, no has vivido ese recorrido, pero te adjudican o te dicen cómo deberías de sentirte. Y este ejemplo también puede aplicar para que lo veamos cuando la Segunda Guerra Mundial con los nazis y demás, como se adjudicaban unos sentimientos respecto a ser la raza aria, la raza superior, y cómo los judíos y todo lo demás son inferiores y hay que eliminarlos. Y no tienes que sentirte culpable, sino que estás contribuyendo al desarrollo pues, de la institución alemana, ¿no? Bueno, ¿se entiende esa diferencia entre sentimiento vivido y adjudicado? Señor. Bien. Lo otro que también nos ayuda el sistema sentimental es a jerarquizar la vida. Es decir, que tú le vas a dar importancia a ciertas cosas a partir de las emociones que te generan. Entonces, así como uno dice, bueno, es mi celular, es mi parque, es el árbol, es listo. Entonces, nosotros organizamos nuestra vida en función o valoramos, atribuimos unos valores y eso nos ayuda entonces a jerarquizar
Saber, por ejemplo, quiénes son las personas más importantes en nuestra vida, vamos a organizarlas de la más importante a la menos importante. Los libros, del más importante al menos importante, canciones, personas, objetos, etcétera, todo pues se convierte en un asunto de valores, valores jerárquicos. Una jerarquía implica superior e inferior, un orden. Y también nos ayuda entonces a diferenciarnos de los demás. Y eso pues es lo que en últimas a nosotros como psicólogos nos da trabajo. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos iguales, con que un psicólogo hubiera resuelto el problema de uno de nosotros, pues ya se resolvería el asunto de todos los seres humanos en el mundo. Pero todos experimentamos rupturas amorosas, pero no todos tenemos la misma relación construida. Es decir, cuando yo tengo amor, no es el mismo amor que tú y yo siento, o que Julián siente, o que, ¿vale? No son iguales. De ahí entonces también es importante decir que una persona que llega consultando por depresión, por ansiedad o por lo que llegue consultándoles a ustedes, implicaría por lo tanto que yo no lo puedo tratar como el típico problema de depresión de todos los seres humanos. No es, lo que me interesa es qué es lo que es su realidad, cuáles son esos objetos que la componen, ¿no? ¿Cuáles son esos sentimientos vividos o adjudicados que está experimentando? ¿Cómo está organizando esa jerarquía de valores? ¿Qué lugar ocupan esas personas en su vida? ¿Bien? ¿Para qué? Para yo entender la ruptura y el impacto que tiene, porque yo puedo decirle a un amigo, una amiga, pues no llores, o sea, hay muchos hombres en el mundo, muchas mujeres en el mundo, pues para llorar por premano o prueba vieja, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que muchas veces hacemos. Espero que con esto que estamos hablando acá entendamos un poco que no podemos decirlo tan libremente, tan alegremente, sino que tenemos que tener en cuenta que nos diferenciamos de los demás por las relaciones que hemos establecido en relación a los objetos que han conformado nuestra vida, de cómo, y si retomamos un poco lo que hablábamos en sesiones anteriores, las experiencias que hemos tenido a través de la piel con esos objetos, con esas personas, es lo que ha hecho que sea tan importante, tan valioso para nosotros ese objeto o esa persona. Entonces no la podemos juzgar como igual a como juzgaríamos mi propia vida, mi relación con mi celular. Es mi relación irrepetible con mi celular. No es igual a tu relación con tu celular porque también es irrepetible. Tú todos los días te relacionas con tu celular, pero nunca de la misma manera. O sea, hay días en que tu celular lo odias y no quieres cogerlo porque te encontraste una noticia que no te gustó, pero luego te estás riendo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que queremos señalar es este asunto de la, de la sorpresa, de vivir el mundo como si fuera la primera vez, recordarlo, ¿vale? Tratar de aprenderlo. Y en ese sentido, pues también este sistema emocional me permite a mí unas modificaciones a nivel de mi estado del yo, del self, del ser. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que ustedes y yo en este momento tenemos un estado emocional, un estado sentimental, pero yo sé qué puedo hacer para sentirme mejor. O sea, yo sé que si me pongo a escuchar X canción que me pone triste, pues seguramente sé modificar mi estado actual para ponerme en ese estado. Si yo pienso en algo que me pone preocupado y sé que si lo sigo pensando me voy a preocupar, pues entonces puedo saber cómo modificar mis estados del yo. Bien, entonces visto así, nuestro sistema sentimental tiene como ese papel, ese lugar para organizar nuestra vida, orientar nuestra vida y a partir de ahí poder discutir respecto a cómo nosotros podemos sentirnos felices, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas a mí me traen felicidad? Y no necesariamente van a ser las mismas cosas que a ti te dan felicidad. En ese sentido, nosotros podemos empezar a conocer a las personas a partir de aquellas relaciones que tejen con sus objetos, con sus sujetos, y entender que esas relaciones
provienen de una historia de interacciones con esas personas y esos objetos. Es decir, que si yo tengo un concepto de las mujeres, pues eso no provino de la nada. O sea, no es, digamos que el feminicidio, es decir, el asesinato selectivo de mujeres que estamos viviendo actualmente, no es un asunto que haya surgido de la nada. Eh, entonces, en ese sentido, igual luego vamos a hablar de las conductas violentas, de la agresión en particular, como, como, como tema del curso. Hasta aquí tienen preguntas. No, teacher. Listo. Vale. Entonces ahorita vamos a entrar de una vez entonces con Antonio Damasio para que, digamos, vayamos entrando entonces en, pues en sintonía. Esperen, yo voy a dejar de compartir acá. La lectura que les acabo de compartir se llama ¿Qué hay en un cerebro? Pero me puse así, pero proviene del libro Y el cerebro creó al hombre de Antonio Damasio. Yo, tiempo atrás, lo vi en Google como, como opción. O sea, podías leer algunos apartados. Entonces aquí está Books de Google. Ver muestra. Hay un apartado. Pues lo que vamos a leer hace parte, digamos, de este texto. Los que lo quieran tener, conseguir, comprar, bien. O sea, es un buen texto, es un texto que les ayuda a entender un poco lo que vamos a hablar, lo que vamos a conversar. O sea, este es como nuestro texto, por decirlo así, texto guía del curso. Pero vamos a ir retomando de distintos autores como para que no tengan una posición tan dogmática, o sea, la vida según Damasio, sino que puedan verla también un poco alternativa. Entonces, el texto que vamos a revisar el día de hoy es de Antonio Damasio. Eh, Básicamente, Antonio Damasio, me interesa un poco también que puedan, eh, hay unas conferencias de Antonio Damasio que me gustaría también que si las pueden ver, sería chévere, por ejemplo, como para que en palabras del mismo autor ustedes pues, lo tomen. Entonces, tenemos, por ejemplo, que es una charla TED de Antonio Damasio. Eh, bueno, hay este documental de Edward Punset, digamos que es algo, eh, a ver si lo encontramos aquí. Redes, educación emocional, es también sí, como que ir explorando un poco dentro, digamos, de la propuesta que hace Damasio, es lo que vamos entonces a revisar el día de hoy. Bien, entonces voy a volver a retomar la pantalla y voy a ponerlo entonces como pizarra, que creo que nos va un poco mejor. Bueno, entonces con Antonio Damasio, digamos que vamos a tener unos elementos que hay que como hacer énfasis. Entonces, la primera idea, digamos, de Antonio Damasio, por la cual, digamos, él es muy reconocido como neurocientífico, es el campo de investigación de Damasio es la creación de la conciencia. Es decir, la pregunta de Damasio es, ¿dónde estaba yo cuando me duermo? ¿No? ¿A dónde voy? Cuando ¿Cómo creamos, digamos, este espectador que se da cuenta que estoy aquí en clase, ¿no? Eso que llamamos conciencia.
Entonces, Damasio, en últimas, es muy conocido porque está muy interesado en esta investigación de la conciencia, sobre la conciencia, y su tesis doctoral, pues es una tesis doctoral en la que él plantea que las emociones y la cognición no van por separado, ¿vale? Antes de Damasio, digamos, se creía, digamos, el error de Descartes, él tiene un texto que se llama El error de Descartes, era pensar que la mente y el cuerpo iban por separado, que lo que le pasaba a la mente no necesariamente afectaba al cuerpo o no afectaba en nada al cuerpo y que no había, digamos, una conexión entre el cuerpo y la mente. Es decir, la posición de Descartes era una posición dualista. Dos dualidades paralelas que no tenían ninguna relación. Damasio va a demostrar que sí hay una relación entre la mente y el cuerpo, ¿bien? Y esa relación entre la mente y el cuerpo, él la va a exponer en términos de una relación entre la emoción y la cognición. Entonces, el cuerpo sería nuestra emoción, por decirlo así, y la mente sería nuestra cognición. Traducido y llevado más allá, sería entonces decir que las emociones están hechas de cogniciones y que las cogniciones están hechas de emociones. Es decir, que no puede existir un pensamiento sin que yo haya sentido algo relacionado con lo que estoy pensando y viceversa. Es decir, que no hay una persona que sea razón pura, que sea puramente o pura cognición. Digamos, cuando decidimos, por más objetivamente que queramos decir que lo estamos haciendo, hay una emoción, existe una emoción. Y entonces vamos a plantear que existe una mente que está encarnada. ¿Eso qué significa? Que lo que llamamos mente existe en un cuerpo. Y desde esa perspectiva, todo lo que vamos a hablar, conversar, decir, implicaría entonces pensar cómo, por ejemplo, un estado corporal puede afectar lo que yo en este momento estoy pensando y cómo lo que yo en este momento estoy pensando puede afectar cómo yo estoy sintiendo mi vida emocionalmente hablando. Porque el ejemplo que colocamos hace un momento de imaginarnos muertos, cómo esa idea, tan solo esa idea, puede generar un cambio corporal en nosotros. Cómo imaginar que estamos corriendo en nuestra mente puede generar la misma activación cerebral de hacer la carrera, correr, los músculos, todo. Entonces, desde esa perspectiva, entonces nosotros diríamos que donde va nuestra mente, va nuestro cuerpo. Y donde va nuestro cuerpo, nuestra mente. De una manera inevitable. ¿Cómo Damasio convence al mundo, digamos, de esto? Lo que él empieza a hacer es una investigación relacionada con pacientes que tienen lesiones muy especializadas a nivel cerebral. Ese lugar de la lesión está relacionado con el giro del cíngulo. Particularmente entonces tendríamos toda la región anterior del giro del cíngulo como la conexión entre los lóbulos frontales, digamos que la experiencia psicológica y la retroalimentación corporal. En ese sentido, el giro del cíngulo nos ayudaría, por decirlo de alguna manera, a la conciencia o retroalimentación de nuestro cuerpo. Es decir, que es la conexión que tendríamos entre cuerpo y mente, por decirlo de alguna manera, simplificado. Igual eso vamos a ver que tiene muchos más elementos allí, pero él empieza a estudiar pacientes que tienen lesiones a nivel de esta región en particular y empieza a notar cómo estos pacientes la tarea que tienen que desarrollar es apostar. Entonces, les dan dinero para que hagan apuestas. Esas apuestas, cuando pierden, normalmente genera una respuesta corporal, como cuando ustedes pierden algo, ¿cierto?
esa respuesta corporal en estos pacientes era como si no se tuviera en cuenta. Es decir, que cuando el lobo, por decirlo de alguna forma, nosotros decidimos una estrategia de apuesta, supongamos que vamos a apostar por el caballo rojo, ¿no? Supongamos, y el caballo rojo pierde. No tendría sentido que yo siga apostándole al caballo rojo, ¿vale? Debería yo de cambiar a otra estrategia. Pues bien, lo que pasaba con estos pacientes era que seguían en la misma estrategia, no sentían ningún tipo de remordimiento, o sea, no se sentían mal por haber perdido. Era como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces ahí él empieza a pensar cómo se puede estar dando, digamos, esta relación, ¿sí? Geraldine, ahí pones unos signos de pregunta. ¿Qué necesitas aclarar? ¿Qué inquietud hay en particular? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Vale. Entonces, hasta el momento, ¿qué es, digamos, como la idea que vamos a subrayar? Tenemos en el chat, digamos, del grupo, una lectura. Esa lectura tiene unos elementos ya en palabras de Damasio respecto a cómo surge la conciencia. Bien. Y en ese surgimiento de la conciencia, que es, digamos, que lo que nos interesa en últimas también empezar a entender, estábamos diciendo que uno de los ingredientes que Damasio retoma, reafirma, subraya, es el asunto de pensar la conciencia como una unidad entre el cuerpo y la mente, que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, no es diferente, que no existe, digamos, una razón pura, una cognición pura, que cuando pensamos siempre lo hacemos sobre la base de nuestro cuerpo, sobre la información que nuestro cuerpo nos da. Por muy objetivos que queramos ser, nuestro cuerpo nos da siempre una retroalimentación. Hasta ahí, digamos que eso es lo que Damasio nos ha subrayado. Entonces vamos a mirar que en la teoría de Damasio que ustedes van a revisar, van a empezar a hablar, Damasio, de que nuestro cerebro es un cartógrafo. ¿Qué significa ser cartógrafo? Cartógrafo significa que hace mapas o hace representaciones. Eso significa, por lo tanto, que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una representación de una casa, ¿cierto? Sabemos que la casa en la que yo vivo no es así, ¿cierto? Que cuando tenemos un mapa de Colombia, un mapa de la universidad, muchas veces no se corresponde con la realidad, es una representación de la realidad. ¿Listo? Desde esa perspectiva, entonces, Damasio va a decir que nuestra conciencia toma elementos de la cartografía que realiza el cerebro. ¿Eso qué significa? Que nuestro cerebro va a hacer una representación de nuestro cuerpo, ¿bien? Bueno, yo digo un poquito mal. Nuestro cuerpo, ¿sí? Va a ser una representación de nuestro cuerpo, de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, toda esta información la va a tomar y la va a representar, ¿bien? Pero al mismo tiempo también va a ser una representación de lo que sucede afuera de nuestro cuerpo. ¿Eso qué significa? Que la cartografía de nuestro cuerpo está en mapas de representación. Representación de lo que sucede afuera y de lo que sucede adentro como una sola unidad. En ese sentido, cuando vemos, por ejemplo, los niños frente a los espejos, cuando vemos gatos frente a los espejos, los comportamientos, de hecho, si quieren, pueden poner videos de gatos frente al espejo, pongan ahí en YouTube
para que vean cómo los gatos frente al espejo reaccionan de maneras completamente distintas a cómo reaccionan los seres humanos. Y vamos a tratar de pensar, ¿no? Tratar de responder, y esa va a ser como nuestra tarea para la próxima clase por la que vamos a empezar, tratar de responder por qué los gatos y los seres humanos reaccionamos distinto ante los espejos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual eso se da? Para Damasio, que ustedes van a encontrar en la lectura, les va a hablar de mapas, de tres mapas: los exterioceptivos, mapas interoceptivos y mapas propioceptivos. Bien, esto lo vamos a desarrollar en clase la próxima sesión, eh, pero prácticamente nos ayuda un poco a entender qué del mundo, qué de nosotros es lo que tomamos para comportarnos en el mundo, ¿sí? Para experimentar emociones, para pensar sobre el mundo. Entonces, visto así, primero es, uno, la lectura, esa lectura, voy a abrirla aquí un momentico para que no se angustien, porque los que ya la abrieron de pronto están un poco angustiados. Entonces, ¿qué hay en el cerebro? Sí, esto lo están viendo, ¿cierto? Entonces, la lectura dice, página 126, los mapas. Profe, ¿estás mostrando la lectura? Sí, Pero no se ve que va a ir el dibujito. debe ser porque estaba en la pizarra, voy a ponerlo para todo. Aquí ya está la lectura, esta es la lectura que les acabo de compartir, entonces aquí tenemos lo de los mapas, bien. Entonces, esta primera parte, digamos que es como la que tendríamos que fijar nuestra atención. De eso es lo primero que vamos a hablar. ¿Listo? Y también me interesa que revisen este esquema que tenemos aquí. ¿Vale? Este esquema que tenemos aquí. Principalmente. Todo lo demás no lo vamos a revisar todavía. ¿Listo? Todavía no. Entonces, vamos a revisar como para que nos hagamos una idea. Primero, página 126, o sea, la primera página, listo. Y de una vez para que más bien cuando estemos, vamos a saltarnos este esquema, luego hablamos de él, vamos a hablar de este primero y luego nos vamos a ir a los estadios de la conciencia. ¿Listo? Este. Entonces vamos a hablar de mapas interoceptivos, exteroceptivos, interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos, y los estadios de la conciencia. ¿Listo? Entonces vamos a ir a leer exclusivamente primer estadio, segundo estadio, tercer estadio. ¿Listo? En esencia. Sí, pero luego los confundo mucho. Entonces vamos a empezar por ahí primero, y luego nos vamos a mirar todo lo demás. Entonces, sería revisar, y entonces tenemos tres elementos, ¿listo? Primer elemento, mirar en YouTube videos de gatos frente a espejo, videos de seres humanos frente a espejo y preguntarnos por qué se comportan los gatos distintos a los seres humanos. Número uno. Número dos, vamos a revisar qué quiere decir eso de los mapas exteroceptivos, propioceptivos e interoceptivos. Es decir, este y este. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a apuntar, a hacer preguntas, todo lo demás. Y luego vamos a irnos a este apartado que tenemos acá, de los estadios de la conciencia. ¿Listo? Entonces, en últimas, esos tres puntos son los que vamos a abordar la siguiente clase. ¿Listo? Vamos a dejar claro entonces la siguiente clase, qué quieren decir esos mapas, por qué los gatos reaccionan diferente a los seres humanos y qué significan estos estadios de la conciencia. ¿Ok?
Esos son los elementos que vamos a abordar la siguiente clase. Teacher, entonces no leemos el texto completo, sino los que nos acabas de decir. Sí, sí, lo que les acabo de mencionar. Les acabo de mencionar. Además, porque tenemos son los esquemas y el texto, digamos, que tendría que enviárselos como para hacer que puedan tener como la imagen de conjunto, ¿no? La imagen completa. Entonces, hasta aquí vamos a mirar es mapas y estadios de la conciencia. Y lo de gatos versus seres humanos. ¿Listo? Profe, Sí. ¿podría repetir, por favor, lo de mirar en YouTube a los gatos en espejos y eso? Pero tú dijiste que había que preguntárselo, ¿sí? Sí, Lo de digamos por qué que, los gatos y seres humanos reaccionamos distinto a los espejos. sí, digamos que cuando yo coloco, digamos en YouTube, pongo gato en el espejo, pues no van a colocar el del tejado porque no, pues, pero tenemos alternativas para ver gatos en el espejo, gato en el espejo, gato en el espejo, ¿sí? Este en particular es el que yo siempre pongo en clase, este, ¿listo? Este. Pero pues, lo importante es ver cómo hay gatos que reaccionan distinto frente al espejo, ¿listo? Luego vamos a mirar niño. Entonces, niño en el espejo, ¿cómo reaccionan frente al espejo? Terror. Ese es el otro que yo coloco en clase. Entonces pueden ver el del gato blanco o el del gato y el del niño, este niño frente al espejo. Ven que estoy viendo un poco de cosas en el chat. bueno, no, re bien. Si ya tienen el libro completo, pueden es complementar. Digamos que ven la página de la que se toma, ¿cierto? Entonces dice página 100, creo que 26, no me acuerdo bien. Entonces, si quieren pueden leer lo que está antes para que se entienda un poco mejor qué es esto de los mapas. Eh, y lo mismo con lo de los estadios de la conciencia, el protocinismo, el cinismo central y el cinismo autobiográfico. ¿Listo? Esos son como los elementos que vamos a abordar. ¿Listo? Para ver cómo las diferencias. Eso va a pasar algo muy similar a diferenciar lo que hoy teníamos de transiciones, puntos de quiebre, que son como cosas similares. En Damasio puede ser un poco similar los estadios de la conciencia y los mapas quizás también. Entonces es bueno que lo lean, que lo revisen, que lo tomen, para partir de ahí entonces contestar es, bueno, si yo les preguntara, ¿qué es para ustedes el cinismo central y cuál es la diferencia entre el cinismo central y el autobiográfico? Puedan responder a ello. Eh, ¿Listo? Lo mismo, ¿qué diferencia hay entre propioceptivo e interioceptivo? ¿Listo? Ese tipo de categorías que son muy similares entre sí, tratar de buscar qué es lo que los hace distintos, ¿no? Para que no nos perdamos. Entonces, si ya está el libro completo, pueden hacer eso, pueden tener más piezas en el rompecabezas para pensar sobre ello. ¿Ok? Les voy a mandar por el chat los dos links Listo, pues. de YouTube para que de una vez sepan cuáles vamos a ver, como para que todos veamos lo mismo, ¿no? Y pensemos sobre eso. ¿Listo? Bueno, eso sería entonces por ahora.